anteúltima mesa de estas jornadas de historia. Vamos a arrancar con este panel: los partidos, las elecciones y la política, disciplinas en diálogo. Me toca a mí, lo voy a hacer con una sonrisa, pero me toca la desagradable tarea de fiscalizar el tiempo. Tienen 20 minutos cada uno para hablar, 25 la comentadora, y vamos a empezar con Paula Canelo, de Flaxo, Ixal y el CONICET, que va a presentar una ponencia titulada ¿Qué hacer con las Fuerzas Armadas, las élites políticas frente al poder militar durante los años 80 en la Argentina? Muchas gracias. ¿Ahí se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, estoy muy contenta de estar acá. Me estoy recuperando de una gripe que me duró unos 9 días, así que espero que la tos no me haga trampa. Estoy muy contenta y es un honor para mí estar en este panel de tremendas y admiradísimas mujeres que han sido de distintas formas referencia para todo mi trabajo académico. Cuando las chicas me invitaron a presentar una ponencia sobre Fuerzas Armadas en una mesa sobre partidos políticos, dije, bueno, me toca darle una vuelta de tuerca a la cuestión, ¿no? Y realmente creo que precisamente por este actor particular que me toca y además por el periodo tan particular que vamos a tocar en esta mesa, podríamos estar hablando horas y horas sobre esta cuestión. Yo les pido que me perdonen, digamos, por muchas omisiones que voy a hacer, acontecimientos históricos fundamentales. Por ejemplo, no voy a hablar del juicio a las juntas, no voy a hablar de los levantamientos carapintadas, y sin embargo voy a tratar de hacer un recorrido no enfocado en los militares argentinos durante este periodo, sino más bien entre los vínculos entre las Fuerzas Armadas, las cúpulas militares del periodo, y las élites políticas llamadas a gobernar a este ingobernable actor militar en este periodo y en los periodos previos. Es decir, que me voy a centrar más que en el estudio de un actor. Yo soy socióloga, entonces la tendencia siempre es como a mirar un poco los actores involucrados. Más que mirar al actor, voy a mirar las alianzas, las confrontaciones, los conflictos, las negociaciones y los acuerdos que se establecieron entre los militares y los políticos en los interminables años 80, ¿no? Entre los años que van desde el 81 al 90. Como para comenzar, se me ocurrían por lo menos 3 disparadores, ¿no? Como para lanzar una discusión sobre este tema. El primero es que es parte ya del sentido común y de gran parte de la literatura académica, algo así como el otorgamiento de la paternidad sobre la pacificación militar al gobierno menemista. Especialmente a partir de la implementación de 2 medidas. Una es la represión del último levantamiento Carapintada en diciembre del 90, y la otra es el indulto en sus 2 etapas. Y ambas encuentran su punto de quiebre en el año 90, ¿no? 1990 parece así como un quiebre rotundo, como una bisagra en los vínculos que se habían establecido entre políticos y militares durante las décadas previas. Derivada de esta cuestión, la paternidad del menemismo con respecto a la pacificación militar en la Argentina, cierto desconocimiento, por lo menos no reconocimiento, al gobierno de Alfonsín en el haber sentado precisamente las bases imprescindibles para esta pacificación. Y en tercer lugar, otra cuestión que me aparecía, sobre todo después de los trabajos que hice sobre Fuerzas Armadas y los años 80, es esta intención, ¿no? este interés por encontrar en este largo periodo, 81-90, ciertas regularidades, podríamos decir, en el comportamiento político de las Fuerzas Armadas y en la forma en la cual la dirigencia política del periodo va a encarar lo que ella misma va a definir como cuestión militar. Vamos a recorrer este periodo rápidamente, sin intenciones de demostración, sino más bien de problematización,
a través de lo que me parece, y esto lo podemos discutir al final, son 4 características centrales de los vínculos entre militares y políticos. Vamos a ver cuáles son. La primera característica podríamos definirla como en la definición de cuál era la cuestión militar a resolver y cuál era el camino viable para resolverla, primó lo que vamos a llamar la opción por el control por sobre la opción de la conducción. Esto puedo explicarlo al final, pero lo tomo de los trabajos de Peter Fieber, que luego son retomados por Jorge Battaglino, en esta hermosa idea, esta idea tan productiva de la paradoja de las relaciones cívico-militares. Si quieren, después volvemos sobre esto. La segunda característica, ausencia en el seno de la dirigencia política de propuestas que orientaran el diseño de una política de defensa democrática y de un nuevo rol militar, elementos que hubieran hecho precisamente a la conducción y no solo al control de los militares. La tercera característica, y esto me parece que es muy importante, este vacío va a ser llenado por una férrea asociación entre resolución de la cuestión militar y resolución por vía justicia o por vía indulto de los crímenes dictatoriales. Y una última y cuarta característica, y esto es fundamental para entender todo el devenir de esta historia hasta el año 90 por lo menos, en el seno del poder militar la persistencia de un único objetivo compartido por toda la institución, esto es la impunidad, y la convivencia políticamente conveniente y políticamente productiva de distintas fracciones de choque y fracciones dialoguistas. Vamos a retomar este tema después. La propuesta es que estas cuatro características van a determinar en gran parte, y de acuerdo con lo anterior, la paternidad del menemismo por sobre la resolución del problema militar argentino. Vamos a los años 1981-1983, como ustedes ya saben, y esto no sé si vale la pena repetirlo, fueron ampliamente caracterizados como los de la descomposición del poder militar argentino. Pasa de ser un actor central de la escena política a replegarse a la protección de su integridad institucional, que está especialmente afectada por los crímenes cometidos en el marco del terror de Estado y la derrota militar en Malvinas. Sin embargo, durante este periodo de descomposición, y tal vez por tratarse de un periodo de descomposición o de un periodo de excepción, un periodo no normal, es posible observar con más claridad que en la historia previa las formas básicas de funcionamiento político del poder militar. En primer lugar, como ya dije, la alternancia en el poder de fracciones extremas. Estamos todavía en una etapa de gobierno, 81-83. La dura, llamémosle intransigente, revolucionaria, o como la llama la literatura, esto es bastante variable, y la politicista, dialoguista y posteriormente oficialista, con diferente disposición a los vínculos que se establecen con la dirigencia política. Esta alternancia durante este último periodo de alternancia entre Viola, Galtieri y Viñones es resuelta generalmente mediante putsch internos y a un alto costo. Y esto me parece que es de destacar, esta alternancia en general es observada por la producción académica sobre el periodo como un síntoma de debilidad del poder militar, pero en el largo plazo fue un recurso central para lograr la impunidad. Es más un recurso político que una debilidad que pueda generar costos que no puedan ser saldados. Lo vamos a ver. Si podemos. En segundo lugar, en cuanto a el comportamiento político de los militares, la permanencia de un poderoso consenso antisubversivo como principal recurso de unidad interna, cuya fortaleza es directamente proporcional a la potencia de las amenazas contra la cohesión institucional. Y en tercer lugar, un frente interno altamente convulsionado, donde progresivamente, y de acuerdo al devenir de los acontecimientos, las posiciones duras van ganando espacio, que repito, es al mismo tiempo un problema y una solución. ¿Qué pasa con la dirigencia política?
también es posible observar regularidades en su posicionamiento frente a los militares. Durante toda la dictadura, y esto está ampliamente trabajado por excelentes trabajos sobre estos temas, se combinan el silencio frente a los crímenes en una postura más bien, digamos, de evaluación de oportunidades, ¿no? La dirigencia política argentina sabía que en algún momento los militares iban a retirarse, y una estrategia de oposición centrada en la política económica del régimen militar, lo que la historiadora rosarina María de los Ángeles Januzzi llamó tema de oposición, ¿no? También en los trabajos de Hugo Quiroga. La política económica como tema de oposición a, digamos, ante la conveniencia de no pronunciarse frente a la comisión de los crímenes que se estaban produciendo en el marco del terror de Estado. Por otro lado, una cohesión interna endeble. Aquí seguramente Marcela va a tener muchísima más, digamos, rigurosidad en esta afirmación. Acuerdos básicos que no superaban la necesidad de recuperar representatividad para los partidos y de arrancar del régimen la definición de un cronograma electoral. Y progresivamente va a comenzar a aparecer en las fuentes históricas del periodo una suerte de fórmula de impunidad básica, sobre todo apoyada en los niveles de responsabilidad, que es esencialmente pragmática y que va a ser retomada, solo retomada por Alfonsín en el futuro. Lo importante es que el pragmatismo de esta fórmula, la de los 3 niveles de responsabilidad, es sin embargo incompatible en este contexto de la transición con la discursividad principista. Cuando digo principista no hablo de un término valorativo, sino basada en principios, típica del contexto de transición y necesaria, además por la naturaleza de los crímenes. Situémonos en la primavera-verano de 1982, con Viñone presidente y sus hasta desesperados intentos por acercarse a la dirigencia política, que en este momento está agrupada en la multipartidaria, en nuestro pentágono autóctono, formado por Contín por la UCR, Vittel por el PJ, Frondizi por el MID, Cerro por el Partido Demócrata Cristiano y Allende por el Partido Intransigente. Y es precisamente en este contexto, sobre el que seguramente Marcela va a hablar después, en que aparece por primera vez con mucha claridad la expresión en un documento de la multipartidaria de diciembre del 82, esta fórmula de impunidad, esta promesa, este pacto que la dirigencia política le ofrece a los militares. Y leo, cito del diario Clarín del 17 de diciembre de 82. Es inadmisible que todavía no se haya dado una explicación tendiente a satisfacer las exigencias de la conciencia y la dignidad nacional. También lo es que se haya admitido la existencia de los excesos de la represión y se pretenda que carguen con ellos las instituciones como tales, en lugar de deslindar distintos grados de responsabilidades tendientes a preservarlas. Es preciso comprender que en este reclamo no hay ni una reivindicación del terrorismo ni un deseo de venganza, sino que es un reclamo absolutamente insoslayable y que resultará más difícil solucionar cuanto más se demore. Y termina, una solución será menos traumática cuanto más rápida y franca sea la respuesta. ¿En qué consiste esta fórmula de impunidad? Ya contiene los elementos de la política militar de Alfonsín. La distinción entre responsabilidades, la necesidad de una cierta autodepuración, la necesidad de cerrar el tema lo antes posible. Hay muchas fuentes que muestran esto, las fuentes relativamente recientes, descubiertas que se dieron en llamar las actas de la dictadura, muestran claramente los diálogos y los posicionamientos de la dirigencia política tradicional del periodo en torno a distintos temas, y en torno al tema de los desaparecidos hay un consenso muy fuerte. Hablo del acta del 25 de febrero de 83, se habla de informar ahora, informar inmediatamente, la necesidad de cerrar rápidamente la cuestión antes del próximo gobierno. Y a cambio, la promesa de disminuir el grado de traumatismo de la cuestión y el respeto a las instituciones. La imposibilidad de llegar a un acuerdo en este contexto tiene que ver básicamente, y esto es un periodo muy complejo, digamos, y muy conflictivo, por el frente interno y por la presión pública de la fracción dura, que son esencialmente cruzados de la subversión, militares retirados, etc. Y aquí es donde, y esta historia ya lo conocen, surge la necesidad de sancionar el documento final sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo y la ley de autoamnistía. Vamos a los años 83-85. El cambio de gobierno de fines de 1983 significó el fin de una era y el inicio de otra.
Sin embargo, en ese quiebre, que fue amplio y general, permanecieron en pie las que llamamos estas 4 características centrales de los vínculos entre militares y políticos. La opción por el control, por sobre la opción sobre la conducción. Precisamente la llegada de los civiles abría un espacio privilegiado para comenzar a construir conducción sobre las Fuerzas Armadas, cosa que no ocurrió, y este es un tema que podemos hablar después. Segundo, la ausencia en el seno de la dirigencia política de propuestas que puedan orientar, que puedan conducir a las Fuerzas Armadas. El espacio donde esto se ve claramente son los debates parlamentarios sobre la Ley de Defensa Nacional, que comenzó a debatirse en el año 88, donde se ve claramente las dificultades de la dirigencia en ir un poquito más allá que decir esto es lo que no deben hacer las Fuerzas Armadas, ¿no? Y esto va a teñir también leyes posteriores sobre el tema, la Ley de Seguridad Interior del 91, la Ley de Inteligencia Nacional del año 2001. Tercero, la férrea asociación entre resolución de la cuestión militar y resolución de los crímenes. Y por último, en el seno del poder militar, la persistencia de un único objetivo compartido y esta convivencia políticamente conveniente, alternándose estas fracciones, ya no en el seno del gobierno, sino en el seno del Estado Mayor General del Ejército y en la alta oficialidad. Voy a avanzar un poco. ¿Cómo estoy de tiempo? Estoy bien. 15 minutos. Muy bien. Durante la campaña electoral, la fórmula de impunidad comienza a abrirse espacio y comienza a diseñarse con un poco más de claridad. Luder con el PJ se va quedando más con las posiciones que están orientadas hacia algún tipo de fórmula de perdón, mientras que el radicalismo va a apropiarse de las propuestas más proclives a la implementación de justicia. En agosto del 83, Alfonsín dice que la ley de autoamnistía que había sido dictada por la dictadura contenía el grave defecto de equiparar al limitado grupo de jefes que tomó la decisión de iniciar y continuar una represión fuera de las leyes y a quienes aprovecharon la ocasión para cometer diversos delitos con aquellos que se limitaron a ejecutar órdenes. Como mostramos, como es posible ver en las fuentes, el radicalismo comparte con el resto de la dirigencia política tradicional una fórmula de impunidad pragmática, que suponía por sobre todas las cosas un castigo ejemplar para un grupo reducido de culpables y la integración del resto de las instituciones consideradas inocentes al régimen democrático. El problema es que para el nuevo gobierno no es sencillo transparentar el pragmatismo de esta solución, lo que hubiera resultado intolerable en este contexto. Es por eso que la propuesta de judicialización fue presentada desde el principismo, nuevamente sin ningún tipo de contenido valorativo, de una voluntad política que no iba a transigir con los crímenes. Este rasgo y este contexto van a ser decisivos para que la propuesta alfonsinista sea percibida más adelante, sobre todo luego de la ley de punto final, como una claudicación y no como una decisión tomada desde el poder, el máximo poder soberano del Estado. Alfonsín va a implementar una serie de medidas, una agenda de medidas que están guiadas por el principio de control y que tienen que ver con la reducción y el disciplinamiento burocrático cotidiano de las instituciones militares. Esto es algo que en gran parte de la bibliografía está bastante relegado, ¿no? Digamos, este tipo de reformas, de grandes reformas organizativas, presupuestarias, de achicamiento, le son más bien nuevamente digamos, atribuidas al menemismo como parte de su dinámica de reforma del Estado más general. Hay muchísimas, yo no las voy a mencionar acá. En cuanto a las designaciones en defensa, que son importantísimas en este periodo, al frente del Ministerio Alfonsín va a designar sucesivamente lo que podría esperarse, ¿no? Dada la crispación de la situación militar, ministros políticos, ministros de confianza, un núcleo muy estrecho de correligionarios del movimiento de Renovación y Cambio, con trayectoria en el partido de gobierno y pertenecientes a su círculo más cercano. Estamos hablando, por supuesto, de Raúl Borrás, estamos hablando de Roque Carranza, de Germán López, y luego
esta sucesión de ministros políticos se va a ver más bien interrumpida por la llegada de una figura que ustedes lo saben, digamos, que va a tener una importancia central dentro del manejo de la cuestión militar, que es Horacio Jaunarena, que va a permanecer, a diferencia de los ministros anteriores, nada menos que 37 meses en el cargo, hasta el final de la presidencia de Alfonsín, y que va a sobrevivir nada menos que a 3 levantamientos cara pintadas y a la aprobación de las leyes de punto final y obediencia debida. Jaunarena va a formar con el tercer jefe de Estado Mayor General del Ejército, con Ríos Ereñú, una dupla mediante la cual el alfonsinismo va a tratar de consolidar su esquema de control sobre los militares. Las designaciones militares son extremadamente complicadas. Yo hice un trabajo de trayectoria sobre quiénes eran los militares que Alfonsín comenzaba a designar al frente de los máximos cargos en el aparato, y muchos de ellos tenían importantes antecedentes operativos en la lucha contra la subversión, especialmente como comandantes de brigada o jefes de destacamentos de inteligencia, tendencia que se va a repetir en el nombramiento de los jefes de cuerpos de ejército, extremadamente complicada cualquier decisión que tuviera que ver con la designación de jefes militares, ya que, como sabemos, una de las reglas de la dictadura había sido la de que toda la institución debía comprometerse integralmente en la comisión de crímenes contra la humanidad. Como primer jefe de Estado Mayor se designa Jorge Hugo Arguindegui, que luego de 2 fuertes crisis militares que tampoco están tan destacadas en la bibliografía, que se producen en el invierno de 1984 en la provincia de Córdoba, Arguindegui sin H, estamos hablando de Jorge Arguindegui, va a ser reemplazado por el general Pianta para abrir, luego de estas 2 crisis militares y llevándose consigo al jefe del Estado Mayor Conjunto y a toda la cúpula militar, va a habilitar la llegada de Héctor Luis Ríos Ereñú. Ríos Ereñú es un politicista y su trayectoria, si quieren después les cuento los antecedentes digamos, profesionales de Ríos Ereñú, es un politicista, es un dialoguista, había trabajado con Bussi militar y sus destinos profesionales lo hacían un interlocutor válido para ensayar lo que va a cumplirse antes de la finalización del gobierno alfonsinista. Este acuerdo de impunidad es conocido, va a ser herido de muerte luego de la sentencia de la Cámara Federal y el punto 30, abriendo el espacio para un cambio en la estrategia que ya no podía encubrir su pragmatismo. Tanto las instrucciones a los fiscales militares, que ustedes recuerdan como la ley de punto final, van a tener un altísimo costo sobre la estrategia alfonsinista y sobre el gobierno Alfonsín en su conjunto. Volviendo a la pregunta, y ya para terminar, que forma parte del título de esta presentación, ¿qué hacer con las Fuerzas Armadas? Tanto Alfonsín como Menem sabían qué hacer con las Fuerzas Armadas. Ambos compartían la convicción que también era fuerte en gran parte de la dirigencia política argentina. Recordemos el documento de la multipartidaria, recordemos lo que muestran las actas de la dictadura, que la única forma que imaginaban para lidiar con los militares era establecer un castigo ejemplar sobre un núcleo que debía ser lo más reducido posible, dejando al resto de la institución incorporada a la democracia. La necesidad de cerrar el tema de violación de los derechos humanos fue un propósito que el presidente compartió, no solo con el espectro mayoritario de la dirigencia política, sino también con los propios militares. No obstante, la propuesta de Alfonsín tuvo 2 flancos débiles, y aquí recuerdo los trabajos de Gerardo Aboy, que no sé si está presente ahora con nosotros. El primer punto débil va a ser su incapacidad para gestar una alianza con las Fuerzas Armadas cuando contó con mayor capital político. La alianza se hizo evidente cuando el capital político de Alfonsín se había licuado, no solo por la cuestión militar, sino también sobre todo por la cuestión económica. Y el segundo punto débil fue que el gobierno agotó sus recursos en la estrategia del control y no logró articular ni siquiera los puntos básicos de una política de defensa. Por lo menos esto se vio claramente en los debates parlamentarios sobre la Ley de Defensa Nacional. Y llegamos acá al final de la presentación y nos preguntamos, ¿y Menem?
Bueno, como sabemos, en el año 1990 Menem logra apropiarse, o se apropia de la paternidad sobre la pacificación militar argentina, otorgando el indulto y la represión del último levantamiento cara pintada. La obtención de la impunidad, sumada a la desactivación de los conflictos internos, le otorgó, y esto es acuerdo en la literatura, un importante capital político al presidente y a las cúpulas militares oficialistas. A partir de 1990, Menem supo aprovechar este plus de capital político para alternar concesiones con privaciones, alternancia de concesión con privación hacia las Fuerzas Armadas, indulto por un lado y participación en misiones de paz por el otro, reducción del poderío económico y operacional militar, eliminación del servicio militar obligatorio y la autocrítica de Balsa por el otro, ¿no? Esto un poco después en el año 95. Sin embargo, Menem tampoco pudo escapar de la primacía del control sobre la conducción, proyectando una carencia que sería central en la dirigencia política argentina, que continuaría durante los años venideros, la incapacidad de conducir eficazmente a las Fuerzas Armadas en democracia. Y aquí termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Vamos a escuchar ahora a Marcela Ferrari de la Universidad Nacional de Mar del Plata y CONICET, que nos va a hablar sobre partidos políticos y acción colectiva en la recuperación democrática entre 1982 y 1983. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy agradecida a la universidad por esta invitación. Un gusto estar aquí con mis colegas, sentada en esta mesa, con Ana María, con Paula, que hemos compartido tantos eventos juntas. A medida que pasó el tiempo fui reduciendo el ambicioso título y terminó siendo algunas notas sobre los partidos políticos en vísperas, entre las vísperas y el alumbramiento de la recuperación democrática, ¿no? Y lo que pretendo compartir con ustedes es mostrar cómo añadir trama a esta cuestión de que los partidos cobran especial importancia durante los procesos transicionales para producir un ordenamiento institucional válido. Y en este sentido, procuro ir por una doble vía. En primer lugar, en cuanto a la relación de los partidos con otros actores, un poquito en relación con lo que decía Paula, en relación con las Fuerzas Armadas, que están bien definidas como tales, y por otro lado con un actor mucho más laxo, que los propios partidos políticos denominaban con la categoría nativa de pueblo, sin entrar en discusión sobre lo que es la categoría nativa de pueblo, pero como ellos lo denominaban preferentemente, que estaba nutrido por distintos colectivos más o menos organizados, que actuaban en pleno estado de sitio, sin dejar de ser vigilados una vez que esto se levantó, que corrían riesgos, en los que se entremezclaban la protesta con la fiesta del reencuentro, el horizonte democrático venidero, el repudio al régimen y la algarabía colectiva. Y luego sí, ya hacer algunas puntualizaciones en torno a algunas características de estos partidos políticos, cómo llegaron al 83, con qué recursos contaban en cuanto a su composición, y cuánto pesaba la experiencia previa, por supuesto, en sus prácticas y sus discursos. Entonces, bueno, cómo se reorganizaron, ver cómo se reorganizaron a partir de lo que tenían, cómo pesaba en el discurso lo que tenían y cuáles fueron algunos de los cambios que desde ese momento en adelante iban a producirse, arrastrando nuevas tensiones y nuevos problemas. Entonces, sin más, comienzo con la cuestión de los partidos en vísperas de la recuperación democrática. Reinaldo Viñone, en un acto público, en un gesto de apertura, firma el Estatuto de los Partidos Políticos ante las cámaras de televisión el 26 de agosto de 1982. Y al hacerlo afirma que se abrían los cauces políticos para el libre juego de las instituciones. Entonces la pregunta es, ¿por qué comenzar y por qué este gesto de hacerlo públicamente? ¿Y por qué comenzar por los partidos y solo llegar hasta allí, ¿no? Es cierto, simbolizaba la voluntad de reinaugurar la vida pública, pero al mismo tiempo dejaba traslucir el mantenimiento del control de las Fuerzas Armadas. Y también me parece que
cierta garantía de que controlan, abren a la voluntad popular la vida pública y al mismo tiempo le ponen cierto freno a la acción colectiva que se empieza a presentar a través de la protesta. Si uno mira algunas herramientas de la acción colectiva y observa la realidad de ese periodo, ve que después de la guerra de Malvinas, la percepción de injusticia se generaliza y se generan las condiciones de oportunidad para precipitar a estos actores dotados de organización previa a manifestarse en acciones disruptivas ante la dictadura con sentido deliberado y reflexivo. Y a ellos se suman otros actores, personas alejadas de los espacios o estructuras donde se toman decisiones de poder de manera más o menos espontánea, y que en conjunto se establecen relaciones de cooperación mutua, muchas veces momentáneas, en las marchas, en los actos, y allí se abre el juego para que los partidos se organicen en lo que podría haber sido una apertura menos contenida si no se hubiera optado por canalizarlo de esa manera. Junto a ellos se expresan un sinnúmero de actores, ¿no es cierto? Trabajadores organizados, movimiento obrero, pero también otros actores organizados menos frecuentes, trabajadores de prensa, actores y directores de cine, estudiantes de distintas universidades nacionales, organizaciones de jubilados y pensionados, vecinos del conurbano, que se expresan por miles frente a las intendencias, a los que se suman familiares y amigos de excombatientes de Malvinas. Todas esas acciones siempre son acompañadas por miles de personas. Y esta movilización va incrementándose hasta diciembre de 1982, cuando se producen 3 eventos que son muy multitudinarios. En primer lugar, el paro general, el primero general del 6 de diciembre, que tiene dictadura, que tiene un acatamiento del 90% en todo el país, y que impulsa a la CGT a advertir al gobierno nacional que el retorno del Estado de Derecho no se negociaría. El segundo, la Marcha de la Resistencia, convocada por las madres de Plaza de Mayo, los familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas, las abuelas de Plaza de Mayo, que congrega más de 100.000 personas. Y el tercero, la movilización que tuvo un gran impacto, que fue la Marcha por la Democracia y la Reconstrucción Nacional del 16 de diciembre, que Paula hacía mención hace un momento, convocada justamente por la multipartidaria, esta iniciativa de carácter coalicional, formada por esos 5 partidos que Paula mencionaba, las ventajas de no tener que mencionarlos y ahorrar un poquito de tiempo, que fue una coalición moderada en sus objetivos y muy prudente en sus posiciones, pero que fue muy significativa en tanto articuló rondas de reuniones que incluyeron a una importante cantidad de otros partidos y organizaciones de la sociedad civil de diverso tipo y envergadura. Por eso se convirtió en un eje gravitatorio en el debate político de finales de la dictadura, operando como fuerza centrípeta de otros actores políticos sociales y de partidos minoritarios en el proyecto de sentar algunas bases comunes de convivencia democrática y al mismo tiempo ordenar las demandas frente al gobierno militar. Pero nunca la multipartidaria se presentó como una coalición electoral. Desde su formación en 1981, año central, como hablábamos con Maxi hace un rato, reconocía a los partidos como transmisores, orientadores y ejecutores de la opinión pública. También fue central para expedir documentos, como el que mencionaba Paula hace un momento. Ese 16 de diciembre, los partidos hicieron de las calles de Buenos Aires y de otras ciudades su territorio político. Las juventudes partidarias fueron las activas organizadoras y a ellas se sumaron otros actores colectivos nuevos, insoslayables en el contexto y autogestados en dictadura como los organismos de derechos humanos. También marcharon más de 100.000 personas en demanda de la plena vigencia de la Constitución Nacional y la entrega del poder el 12 de octubre de 1983. Reclamaron por la vida, la libertad y la recuperación de derechos. Se desplegaron emociones de júbilo y felicidad junto con exteriorizaciones de repudio contra el régimen, y la movilización tuvo un tono festivo en unión y libertad porque inundó a la sociedad argentina. Fue empañada por
hechos de violencia que terminaron con posterioridad a la finalización de la movilización en el asesinato de Dalmiro Flores, y este dramático final, que fue repudiado por la dirigencia política mientras Viñones felicitaba al jefe de policía, no impidió lo que resumió el dirigente del PI, Miguel Montserrat: el pueblo había superado la represión y ganado las calles en reclamo de sus derechos. Pero ciertamente, en ese contexto de aceleración del tiempo de las demandas sociales y políticas, contar con partidos reorganizados era importante para las Fuerzas Armadas, para ese régimen en desintegración, porque además aseguraba cierta interlocución. En ese contexto contencioso, las distintas Fuerzas Armadas estaban en alerta y desplegaban su capacidad de vigilancia. Cada uno el comandante en jefe del ejército, el brigadier general de la Fuerza Aérea y el almirante de guerra, realizaban sendas reuniones con ministros del régimen para analizar la situación. Y el último, almirante Franco, en un agasajo a la prensa, procurando salvar el prestigio de las Fuerzas Armadas, expresaba no solo el decidido apoyo de la Armada al proceso de institucionalización, sino que delegaba responsabilidades en la civilidad, agregando que la lección histórica ha sido aprendida. Deberá ser el mismo pueblo votante quien revoque sus errores, si los hubiera, por el camino de las urnas. A la vez que afirmaba que el gobierno sería entregado por las Fuerzas Armadas con honor y en orden. En ese orden, los partidos políticos eran los actores pertinentes y los que mejor garantizaban la transmisión del poder en las condiciones honorables. Pero a la vez, para los partidos políticos y para la sociedad en general, la movilización sostenida en las calles era indispensable para mantener la demanda de cuestiones específicas que cada uno sostenía, tanto como para garantizar y acelerar la transición cuando la proximidad de recuperación de la democracia añadía vértigo al momento que atravesaban. Entonces me parece que toda esa acción colectiva iba respaldando esta voluntad de acceso al poder. ¿Qué características tuvo la competencia de partidos en esa coyuntura? Bueno, ya adelantamos que en el 83 predominó la competencia entre partidos con trayectoria previa y que dentro de, se ha sostenido lo paradójico de un sistema político inestable y un sistema de partidos dotado de estabilidad. Creo que con Roy en algún momento hemos conversado al respecto. Pero si algo cambió a partir del 83 fue lo primero, aunque en ese momento no pudiera predecirse, ¿no? Los partidos integrantes de la multipartidaria y un sinnúmero de dirigentes, afiliados y simpatizantes firmaron la Carta Democrática, un documento por el cual se comprometieron en la defensa del sistema institucional y la forma de vida en democracia. Que hubieran hecho esto y asumir el juego democrático como el único posible de ser jugado, pudo haber sido en su momento una expresión de deseo, pero que lo sostuvieran en el largo plazo introdujo una enorme modificación. Los opositores dejaron de recurrir a las Fuerzas Armadas como actores con capacidad de veto para dirimir los conflictos, y todos, al apostar por la institucionalidad, abandonaron el doble juego sostenido frente a los gobiernos de facto, consistente en aceptar la suspensión de la actividad política establecida por la Constitución y realizar demandas prudentes de apertura democrática. A la postre, el mantenimiento de ese compromiso derivó en este presente de 40 años de vida democrática con sus dificultades. Otra característica es que en esas elecciones se acentuó la polarización del sufragio, que leído en términos de resultado, es posible reconocer como un bipartidismo de hecho ejercido por la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista. Pero como bien afirmó Ana María Mustapic, la competencia entre ambas fuerzas fue abriendo paso a un sistema multipartidista muy rápidamente. La estabilidad institucional y la competencia inter e intrapartidaria acentuó la fragmentación. Y quiero hablar un momentito de los partidos minoritarios antes de ingresar a los mayoritarios, que es de los que voy a poder hablar.
Los partidos minoritarios tenían limitaciones intrínsecas para alcanzar posiciones de gobierno. La mayor era que al no contar con incentivos selectivos suficientes, como por ejemplo el acceso a cargos, puestos de gobierno, no podían fidelizar adhesiones, pero produjeron efectos consistentes en el espacio político, especialmente cuando recogieron demandas ancladas en territorios específicos, como los partidos provinciales, cuando ejercieron una especie de doble representación, cruzando las adhesiones de agrupaciones extrapartidarias con las del partido desde el cual lanzaban su candidatura, caso Democracia Cristiana, Humanismo y Liberación, Augusto Conte MacDonald, ¿no? que se presentaba como candidato por los derechos humanos desde la Democracia Cristiana y obtuvo más votos como parlamentario por la capital federal que el candidato a presidente de la República en todo el país. Y también cuando contuvieron las expectativas del voto joven, que luego se canalizaría hacia otras opciones. Tal el caso del Partido Intransigente, con jóvenes que adherían con convicción, nutrían las calles y las movilizaciones, pero en la práctica les ofrecían a estos jóvenes el primer cargo a no salir, y luego tuvieron distintos niveles de negociación desde el partido, y hubo una cierta diáspora dentro del propio partido, si quieren se habla después. Estos partidos minoritarios ya en 1985 comenzaron a verse desafiados y tentados para integrar coaliciones. Algunos lo hicieron, pero difícilmente en bloque, lo que contribuyó a generar nuevas fracturas internas. Impactaron así en grados variables en las prácticas, los cálculos y las negociaciones de los grandes partidos. Pero vayamos al desafío que representó para los partidos recomponer su estructura para enfrentar las elecciones luego de 6 años de inacción orgánica. Y digo orgánica porque fueron numerosos los líderes y dirigentes que se reunieron con los militantes en el gobierno, dotaron de cuadros al gobierno dictatorial y también a distancia del gobierno, ya en 1978, realizaron encuentros políticos que en calidad de ciudadanos formularon una serie de coincidencias programáticas. Me voy a limitar a los 2 partidos mayoritarios en cuanto a su reorganización partidaria. La Unión Cívica Radical contaba con una larga tradición institucional de competencia entre líneas internas, de las cuales en la coyuntura del 83 sobresalía, como sabemos, el Movimiento de Renovación y Cambio, que desde su fundación en 1972 tenía un amplio alcance territorial, aunque ocupara una posición minoritaria que mantuvo en los comités de emergencia durante la dictadura. En la apertura democrática se había producido un recambio biológico de las élites del partido, y Raúl Alfonsín emergía como el dirigente que lideraba la línea más vigorosa renovada dentro de ese partido cuasi centenario. Esa línea estaba integrada por los históricos y por los jóvenes, no tan jóvenes, de la Junta Coordinadora Nacional, dividida en 3 grandes grupos. Pero había otras líneas dentro del partido: Línea Nacional, Línea Córdoba, el Movimiento de Afirmación Irigoyenista. El proceso de reorganización de este partido burocratizado se produjo a través de elecciones internas, pero antes de las internas, el Movimiento de Renovación y Cambio se adelantó al resto de las líneas para organizarse. Fueron veloces para atraer a una buena franja de jóvenes recientemente llegados a la política. Un hito fue el acto del 16 de julio de 1982, el primero realizado en dictadura, organizado por Alfonsín, la Juventud Radical, la Junta Coordinadora Nacional y el ala universitaria Franja Morada en la Federación de Vox de la capital federal. Bajo el lema que nos devuelvan el país, en un volante que se convocaba al país a conquistar el futuro, y sumando a madres de Plaza de Mayo, reunieron entre 5 y 10.000 asistentes. Alfonsín refirió a cuestiones como que los militares dejaran de ser víctimas de una minoría que los usaba como brazo armado, que las madres dejaran de sufrir viendo a sus hijos reclutados por la guerrilla, castigados por la represión o conducidos a una guerra con la humillación de la derrota, y que ser joven dejara de ser un delito en la Argentina. Y al igual que Hipólito Yrigoyen, repetía: mi programa es la Constitución Nacional. Esa interpelación resultó muy eficaz.
También fue veloz en sus acciones intrapartidarias. Se adelantó a sus eventuales competidores internos a proclamar su candidatura. El 8 de diciembre de 1982 se realizó un acto multitudinario en el Luna Park donde proclamó la fórmula Alfonsín Martínez. El discurso afirmó que por la paz o por la violencia cambiarán las cosas en nuestro país. Nótese alguna de las rémoras del discurso setentista. Prometió transformaciones que terminarían con todos los privilegios en la Argentina, tal como lo hemos visto en los afiches de campaña de la hermosa muestra que visitamos a la 1 de la tarde. Prometió transformaciones que terminarían con todos los privilegios en la Argentina y expresó su voluntad de transformar al radicalismo en un movimiento popular. De la Rúa se lamentó de este hecho, argumentando que hubiera sido bueno haber armado una fórmula de consenso y que habría confrontación interna, algo que con el crecimiento de la figura de Alfonsín nunca se llevaría a cabo. Luego sí se transitó aceitadamente el proceso de reorganizativo, combinando acciones formales e informales. Una de ellas, por ejemplo, fue cuando se definió la candidatura de gobernador y vice de la provincia de Buenos Aires. También en ese caso fue preseleccionada la fórmula Armendáriz-Barreiro, que se impuso por sobre la fórmula joven Casella-Moró antes de que se presentara a votación interna, lo que fue comunicado a esos candidatos por un intermediario político en plena convención. ¿Qué introdujo el radicalismo como novedad en esta campaña, entre otras cosas, y que impactaron fuertemente dentro del electorado? Una enorme capacidad de convicción para comunicar una visión de futuro inmediato compartido a una sociedad en busca de paz, institucionalización, trazar una frontera con la violencia y el autoritarismo, y un fuerte capital simbólico por parte del líder. Pertenencia a la Asociación Protectora de los Derechos Humanos, su negativa a ir a Malvinas. Fue bastante exitosa en el proceso de afiliación y el discurso estuvo a la altura de aquello que la ciudadanía pretendía escuchar. Y sumado a ello, innovó en una campaña con fuertes elementos de docencia política a través de los medios de prensa nacionales, explicando a los afiliados cómo hacerlo, la importancia de hacerlo, para luego proponer, avalar, determinar, tener la posibilidad de elegir y de ser elegido en ese momento fundamental de la historia argentina. La campaña luego asumiría la interpelación a un actor privilegiado. La categoría nativa preferida no era ni correligionarios ni ciudadanos, sino pueblo, pueblo argentino. Ahora todos era la consigna. Ese radicalismo triunfó frente a un peronismo dividido que estaba sin su líder histórico, que arrastraba la rémora de la violencia de mediados de la década del 70, que no tenía un liderazgo definido, tampoco, y el poco carismático candidato elegido entre las distintas líneas en que se estaba dividido el peronismo, que eran 4 básicamente: la derecha peronista, la derecha antiverticalista, la izquierda, la derecha verticalista y el centro consensuaron un líder que no tenía un aparato tras de sí. Hubo una fuerte pelea por la riña de por los espacios. Los actos proselitistas fueron más espacios para dirimir conflictos e imponer candidaturas que para presentar programas. Tuvieron éxito en una fuerte campaña de afiliación, pero no en conseguir adhesiones. El discurso no fue dirigido al conjunto, sino a los compañeros, las compañeras, mucho menos a los compatriotas. Fue realmente muy poco atractivo. Y me tomo 2 minutos para las conclusiones. A lo largo de este recorrido, lo que podríamos afirmar es que las principales fuerzas partidarias llegaron al 83
con un paradigma democrático como horizonte y que triunfó la que lo asumía y exhibía en mayor medida. No obstante, persistían en el discurso algunos arrebatos del denostado marco revolucionario setentista. Allende terminaba algunos discursos afirmando revolución o muerte, Alfonsín y solución a las armas en algún momento, y algunas prácticas seguían existiendo, como aquella falacia democrática al elegir candidatos por parte del líder que se hacían elegir, algunas muestras de patoterismo, bueno, no tenemos que recordar la quema del cajón de Niño Iglesias, o prácticas espurias como el robo de boletas en el caso del peronismo, cuando para afiliar, conseguir afiliados, cuando la representación en los congresos provinciales del peronismo para elegir candidatos a formar parte del partido, a integrar las listas, se hacía en relación proporcional a la cantidad de afiliados que tenían. Pero eran todas, digamos, tensiones y conflictos que la democracia es capaz de contener, porque lejos de lo que se pensaba, la democracia no es solo consenso, sino que también es capaz de contener tensiones y conflictos, como estos 40 años transcurridos han demostrado. La UCR, inicialmente exitosa a la hora de construir una coalición dominante entre fracciones internas, se desgastó en un proceso internista exagerado. No hubo suficiente circulación de dirigentes ni recambio de liderazgos, sumado a otras cuestiones que sobrepasan las partidarias, como la imposibilidad de controlar las variables macroeconómicas, las sublevaciones militares, la renovación de su principal adversario y las presiones de la rama sindical del movimiento nacional justicialista. El radicalismo se fragmentó, no pudo reasumir la presidencia hasta ingresar en una conclusión. El fracaso inicial del PJ generó fuertes tensiones y conflictos internos que derivaron en la gestación de un proceso político partidario contundente de los años 80, la renovación peronista. Diferentes en su composición, discurso y práctica, los elencos peronistas iniciales de extracción sindical en su mayoría fueron desplazados por la rama política, que al igual que el anterior operó por denegación de la legitimidad y exclusión del adversario. Solo cuando de la propia renovación surgió una síntesis capaz de incorporar a los ortodoxos, se consolidó un liderazgo político, el de Carlos Menem, que durante prácticamente una década hizo del peronismo una fuerza imbatible. Esto provocó otro efecto consistente en la política argentina. Obligó a la Unión Cívica Radical a salir de su aislacionismo electoral y para vencer a un adversario aparentemente imbatible, condujo a la generalización de la formación y competencia entre coaliciones políticas, práctica que continúa hasta la actualidad. Pido disculpas por haberme pasado por el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Ana María Mustapic, de la Ditela, con un título simplísimo: ¿qué esperar de los partidos? Bueno, qué atrevimiento, ¿no? Lo mío van a ser más notas, ¿sí? Digamos, y breve. ¿Se escucha? No sé, por eso pregunto. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Más o menos. Hola. Ahí va. Bueno, para mí comenzar a hablar de los partidos a partir de 1983 no puedo hacerlo sin un comentario obligado a, digamos, el entusiasmo cívico que rodeó la afiliación a los partidos políticos, ¿sí? Seguramente lo habrán recordado en algún momento en este encuentro. Pero los dos partidos políticos, bueno, los partidos políticos en su conjunto sumaron 2.900.000, un poco más de 900.000 afiliaciones, de las cuales el Partido Justicialista sumó 1.489.000 y el partido, la Unión Cívica Radical, 617.000 y el resto de los otros partidos políticos, unos 600.000 afiliados. Esto, digamos, era extraordinario, sorprendente. No sé, el Partido Socialista Español, no sé, tenía 250.000 afiliados, el Partido Laborista, no sé, 300 y algo mil, ¿sí? Y nosotros nos veníamos con estas cifras fantásticas, ¿sí? Entonces, claro, digamos,
viendo ese caudal de participación, entusiasmo, etcétera, los que estábamos observando estos hechos, nos decía, uy, bueno, bárbaro, acá llegó el momento del fortalecimiento de los partidos políticos, ¿no? Entonces, esa era la consigna, ¿no? Y digamos, entonces la preocupación acerca del fortalecimiento de los partidos políticos. Lo curioso es que lo estábamos diciendo en el momento en que en Europa, los partidos políticos, ya se estaba hablando hace rato de la crisis de los partidos, de la crisis de representación de los partidos, pero digamos, este fenómeno nuestro quizás nos hizo pensar que había un espacio para pensar el futuro de los partidos en otros términos. Digo, además de esta afiliación impresionante, la otra cosa interesante fue que los dos grandes partidos, ¿sí?, sumaron nada más ni nada menos que el 90%, algo más, de los votos para presidente y el 86% de los votos para legisladores. Entonces el escenario era extraordinario para mirar con optimismo qué es lo que podría llegar hacia futuro. Teníamos, o por lo menos era un clima, ¿sí?, que hacía posible estar pensando en la idea del fortalecimiento de los partidos. Y lo estamos pensando sobre todo en las funciones típicas de los partidos, que se dice, bueno, son agencias de agregación, incorporación de demandas, de formulación de políticas, además de sostener lo que es la función básica de los partidos, que es organizar las elecciones. A poco de andar, comenzaron a advertirse las limitaciones de estas expectativas. Yo recordé, mientras estaba pensando en esta intervención, que había escrito una cosa en la revista Plural, en una revista que salió en ese momento, en 1988, acerca de los partidos. Entonces me ocupé un poco de la organización interna, pero también hubo un seminario cuyo título, ese seminario, fue nada más ni nada menos ¿para qué sirven los partidos políticos? Entonces rápidamente, de una cosa así como más optimista, bueno. Y ahí la otra cosa, digamos, también, lo decía, los partidos se sirven a sí mismos. Para referirme a la competencia interna por el poder, digamos, una cosa que estaba en ese momento muy, digamos, sobre todo después de las elecciones del 87, estamos en el 88, entonces, digamos, un clima digamos, de mucha actividad, mucho conflicto también al interior de los partidos, y, digamos, el internismo como una exacerbación de una función que es propia de los partidos. Digo, esto es equivalente a, digamos, hoy diríamos, bueno, estamos agotados con las PASO. Yo por lo menos sí estoy agotada, ¿no? Bueno, entonces en ese escenario, ¿sí?, digamos, el que tenía por delante. Ahora, lo que estaba implícito en ese comentario también era que los partidos eran más que nada máquinas electorales, y se entendía que eso estaba mal, ¿sí? Debían ser otra cosa. Bueno, mi punto de partida hoy, 35 años más tarde, ¿sí?, lo que vengo un poco a plantearles acá es que los partidos políticos, en el contexto que operan, les resulta difícil ser mucho más que máquinas electorales. Por máquinas electorales me refiero a partidos volcados sobre todo a la lucha interna por el poder, esto es el tema de las nominaciones, ¿sí?, y a la organización de las elecciones. Y entiendo que uno de los corolarios de digamos, preeminencia de este tipo de actividad dentro de los partidos es, digamos, que bueno, siempre lo hicieron, pero sobresalen los liderazgos partidarios, ¿sí? Entonces las esperanzas se depositan en los líderes, ¿no? Y se está pensando en los partidos como que pueden formular algún tipo de aporte, digamos así, como decisivo. Y hay una expresión que utiliza un cientista político italiano,
que hace referencia a un escenario que habla de el líder compartido, ¿sí? Y esto pensando también en los desarrollos que se están observando hoy en día en Europa, ¿no? Antes la idea, y esto, bueno, pensando en Europa, están los partidos y los líderes. Los partidos son los que tienen la ideología, las propuestas, etcétera, y los líderes son aquellos que los van a estar implementando. Bueno, esto ha ido cambiando, más o menos, digamos, sería así, esto un poco estilizado, pero bueno, esto ha ido cambiando, también, digamos, bueno, porque cambian las sociedades, etcétera, eso es sabido, por lo tanto, digamos, los partidos y los liderazgos actúan de otro modo, y entonces he estado observando que ocurre en Europa es esta idea de lo que hay son líderes compartidos. Y yo creo que uno puede estar pensando algo parecido en el escenario argentino en estos momentos. Y yo voy a tratar de dar algunas razones, ¿sí?, que son de raíz histórica, después los historiadores, digamos, me fusilarán, ya veremos, ¿sí?, y razones institucionales, ¿sí?, para dar cuenta de por qué esto puede ser así. Un primer punto que me parece relevante subrayar es que nuestros partidos políticos surgieron a la vida política como partidos cachol, sobre todo, ¿sí?, digamos, con un fuerte componente de partido cachol diferente al de partido de masa. El partido de masa es lo que tiene una fuerte organización, militancia, pero sobre todo es el componente ideológico el que guía el partido, y por lo tanto, digamos, los que emergen son los líderes que tienen que llevar adelante el mandato del partido, ¿sí? Entonces uno podría estar pensando partidos de masa en esos términos. El partido cachol es un partido que trata de abarcar a distintos sectores de la sociedad, y nuestros grandes partidos, digamos, fueron sobre todo partidos movimentistas, y ellos mismos se definieron como partidos movimentistas. Y este es un terreno que es más propicio para el predominio de los líderes, como de hecho sucedió, ¿sí? Entonces uno está hablando Irigoyen, ¿sí?, está hablando de Perón, de Alfonsín, de los Kirchner, etcétera. Digamos, creo que eso, digamos, más o menos lo refleja hoy en día, pero digo, tiene una raíz histórica también, ¿no? Y a mí siempre una de las cosas que me llamó la atención era, por ejemplo, pensar que Irigoyen nunca hizo un discurso. Ganó la presidencia. ¿Cómo hizo para ganar la presidencia? ¿Sí? Y entonces es el partido que lleva la voz del líder, etcétera, por todos lados, ¿no? Entonces es el aparato electoral que moviliza, y entonces hace posible, digamos, y además como, digamos, un líder nacional, ¿no? Lleva en todo territorio de la República. El otro caso es Alvear también, ¿sí? Alvear prácticamente bajó del barco para hacerse cargo de la presidencia, venía de Europa, no estuvo en la campaña electoral, ¿no? Entonces acá nuevamente, ¿no?, la relevancia que en ese orden tenían los partidos políticos. En cuanto al peronismo, uno podría decir, bueno, en el caso del peronismo, él es mismo el creador del partido, ¿no? Es un partido que es creado desde arriba, y ya entonces su liderazgo ya estaba, digamos, garantizado, ¿no? Bueno, entonces este es un primer punto que quería destacar. El segundo punto que me parece importante tener en cuenta es que la inestabilidad democrática que pautó nuestra vida política, digamos, la recurrente mordaza, los partidos políticos, ¿no?, el silenciamiento de los partidos, etcétera, los privó de contar con un terreno fértil para la expansión de otras funciones de los partidos políticos, más allá de estar a la orden del día cuando se convocaba elecciones, ¿sí? Digamos, uno puede estar pensando, bueno, elecciones hubo más o menos ¿hasta cuándo? Hasta el 63, después tenemos unas elecciones en el 73 y todo esto es intermitente, ¿sí? Digamos, y después los partidos cuando emergían, bueno, ¿qué herramientas tenían? Y bueno, una de las cosas que sabían era hacer elecciones, ¿no? Digamos, nuevamente me parece también es un terreno fértil como para que los liderazgos
digamos, tomen la delantera, ¿no? Frente a lo que uno podría pensar, lo que es el partido en sí mismo y lo que éste podría hacer. Un tercer factor a señalar es que, digamos, si uno mira del 83 en adelante, que es el periodo más largo que tenemos, hubo elecciones cada 2 años, y esto, digamos, para recordar, en el periodo anterior al 83 había sido el 73 y se dieron solamente unas elecciones, porque se habían suprimido las elecciones de medio término, ¿no? Entonces, elecciones periódicas cada 2 años, se introduce con la reforma constitucional la doble vuelta, ¿sí? Y luego las PASO, cada vez más elecciones, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer los partidos? ¿No? Digamos, como que le están, digamos, pidiendo demasiado a los partidos otras funciones y apenas pueden terminar de estar, digamos, armando las elecciones, podría decir uno, y digamos, concentrados también en lo que podría ser la competencia interna por el poder, digamos, a quienes vamos a estar designando en los cargos, etcétera. Un cuarto factor, el régimen federal. El régimen federal multiplica las arenas de poder, fragmenta la organización de los partidos, ¿no? Digamos, me acordaba cuando estaba escribiendo esto de unas tempranas divisiones dentro del radicalismo, ¿no? En la época de Irigoyen, y entonces estaban divididos en una provincia, ya no me acuerdo cuál era, Santiago del Estero, alguna de estas, digamos, entre rojos contra azules, digamos, qué sé yo, que a mí hoy mucho los colores no me dicen nada, pero ahí en ese periodo, por ahí podría decir, digamos, están los irigoyenistas y los alvearistas, ¿no? Y digamos, ¿cuál era la disputa? La disputa por los cargos. ¿Y qué es lo que podía pasar después? Que Irigoyen tuviera que intervenir en esas provincias, ¿sí? Digamos, para poner solución a esos problemas. Entonces, nuevamente, digamos, el papel que tiene la competencia interna por el poder, digamos, en tantos escenarios distintos a los que puede llegar a tener esa competencia por el poder. Después, digamos, uno puede estar señalando también algunas particularidades de la legislación sobre partidos políticos, que reconoce partidos distritales y partidos nacionales, como cosa curiosa también, ¿no? Entonces, esto no pasa en otros países federales, ¿no? Tipo Brasil o México, ¿no? Entonces, nuestro sistema de partidos que habilita 2 tipos de partidos para competir, ¿dónde? En las elecciones nacionales, de diputados, ¿sí? Senadores, ¿sí? Y entonces puede haber partidos que estén en un solo distrito, ¿no? Movimiento Popular Neuquino, que compite por las elecciones de diputados y senadores, ¿sí? O partidos nacionales que tienen que estar reconocidos en 5 distritos, ¿sí? Esto es un factor nuevamente de fragmentación, al interior de los partidos políticos, y en el momento en que, y de la representación también, ¿no? Entonces, el momento en que, digamos, se quiere buscar algo distinto y nacionalizar la competencia, nuevamente son los liderazgos los que están en condiciones de llevar adelante semejante empresa. Y finalmente, digamos, un aspecto, bueno, que ya a esta altura, digamos, todos lo sabemos, pero nada, simplemente para señalarlo, digamos que los partidos políticos, en cuanto a función representativa, encuentran la competencia de otro tipo de organizaciones que cumplen funciones representativas, movimientos, no sé, organizaciones sindicales, lo que fuere, ¿sí? Digamos que los pueden hacer mucho mejor que ellos, ¿sí? Y entonces el partido, digamos, lo mejor que puede hacer en cuanto a función es llevar adelante las elecciones, organizar el proceso electoral. Estos son algunos de los factores que he querido señalar, ¿no? Que acentúan esa función del partido político como una función básica, y en paralelo con esto abre espacio para que los liderazgos traten de, digamos, introducirse o surjan a partir de ese vacío que dejan los partidos políticos, ¿no? Esto, digamos, da como resultado que, digamos, un escenario en el que los liderazgos
marcan con una fuerte impronta personal la competencia electoral, ¿sí? Y entonces esto, yo creo que traslada la función representativa a el escenario de la acción de gobierno. Lo que quiero decir con esto, si ustedes me permiten, es que la gestión importa, ¿sí? Y entonces esto me parece muy relevante tener en cuenta a la hora de, bueno, cómo podemos estar evaluando también la función representativa, que, digamos, este rol cumple, digamos, porque finalmente los líderes son representativos, ¿no? Los que han sido electos son representativos, y entonces me parece relevante prestar atención a, bueno, bajo qué condiciones se desarrolla esa actividad, cómo se ejerce el gobierno, y creo que esta es una de las ausencias, digamos, que tenemos en nuestros análisis. Esto es todo cuanto tengo para decirles. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Nos regalaste 5 minutos que nos estaban faltando. Así que ahora la escuchamos a Catalina Smulovich de la Universidad Torcuato Di Tella, que va a comentar las exposiciones. Bueno, buenas tardes y me acerco al micrófono. Yo también, siempre. Bueno, ahora, a ver, por ahí. Hola, ahí está. No me tengo que mover, o sea, difícil en mí. Bueno, buenas tardes otra vez. Me tocó la difícil tarea de comentar estas 3 ponencias. Difícil en parte porque han sido una sorpresa para mí, digamos, tenía algunas ideas acerca de lo que venía, pero no tenía la total dimensión de todo lo que venía, y hubo un montón de cosas sobre las cuales puedo comentar. Entonces voy a tratar de hacer una selección de comentarios, ¿sí? Estamos entre notas y, digamos, versiones abreviadas de los comentarios, ¿sí? Antes de ello, quiero, sin embargo, hacer un comentario de orden general que me parece que en alguna medida se pierde en alguna de las presentaciones, justamente por la cantidad de detalles específicos de la coyuntura, ¿sí? Que nos hacen olvidar un punto, si se quiere, y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Y políticas que se tomaron, hacemos evaluaciones, pero no tenemos dimensión de entre qué cosas estaban decidiendo, y básicamente que se estaba decidiendo en la oscuridad, ¿sí? Acá Pablo me mira, digamos, y yo sé por qué me mira, porque dice, de pronto se volvió piadosa, digamos, que es como suele, digamos, mirar Pablo, sí, los acontecimientos históricos. Esto es ponerse en el lugar de aquellos que tuvieron que tomar decisiones y tratar de entender qué quisieron hacer. Yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de la magnitud de las dificultades que se enfrentaban en el 83. Y con esto quiero decir varias cosas. No solamente los problemas que sabemos que se enfrentaban. ¿Qué hacer con las Fuerzas Armadas? Realmente es un milagro que 40 años después podamos decir que las Fuerzas Armadas en la Argentina están subordinadas. Y que además, a pesar de que metamos constantemente la palabra impunidad, en la Argentina hubo juicios, es la cantidad de personas apresadas y acusadas es el mayor en América Latina, y, digamos, seguir que tenemos todos los años. Yo, digamos, me alegro del ejercicio. Pero, digamos, hay una dimensión de la forma en que miramos el problema que me parece que no lo podemos olvidar. La segunda cosa que quiero decir es que
además de desconocer en qué nos metíamos, ¿sí? Y de la gravedad de los problemas que teníamos, este entusiasmo democrático, como en algún momento lo llamó Inés González, ¿sí? Que se visualizaba por un lado, en la digamos, carácter máximo de las demandas que tenía la sociedad, tanto en relación a las cuestiones de derechos humanos, como las expectativas que había respecto de los partidos, como con la democracia se come, se educa y se cura. Digamos, esa maximización de expectativas es un problema. Fue un problema entonces, sigue siendo un problema hoy, ¿sí? Y me parece que también marca el tipo de evaluación que tenemos que hacer sobre qué es lo que finalmente hicieron estos actores, ¿sí? Hoy por hoy, efectivamente, en relación a esas expectativas de máxima que todos, o por lo menos que vivíamos en ese entonces, digamos, tuvimos respecto de la democracia, digamos, puede ser que tengamos algunos motivos para estar desilusionados o insatisfechos, pero si uno mira efectivamente, digamos, el punto de partida, la dimensión de las dificultades y dónde estamos, yo, digamos, como Pablo sería relativamente piadosa, ¿sí? Dicho esto, digamos que es más bien un comentario contextual acerca de cómo mirar estos 40 digamos, han dicho muchas más cosas de las que esperaba, así que tomé en forma apresurada notas, ¿sí? Que espero, digamos, haber comprendido, digamos, la totalidad de las cosas que dijeron, pero bueno, no voy a poder hablar de todo. La primera cosa, ¿sí? Paula Canelo empieza, digamos, con una discusión acerca, bueno, sobre la paternidad de la pacificación, o sea, la paternidad de la subordinación de las Fuerzas Armadas, ¿sí? ¿Quién paga los costos y quién se llevó el crédito? Y el argumento de ella central, pero me parece muy relevante, es, digamos, el crédito se lo llevó Menem, ¿sí? Y, porque pagó los costos Alfonsín. En cierta, digamos, uno podría ponerlo en forma muy apretada, ¿sí? Parte del argumento, digamos, de lo que ella hace. Por eso, por ese mismo motivo, me llama la atención, ¿sí? Que ella justamente haya evitado en la presentación hablar del juicio y hablar de los levantamientos cara pintadas, porque esos justamente fueron, digamos, los costos que permiten, como ella misma lo dice, eventualmente, que cómo se distribuyen los créditos, ¿sí? Entonces, mi primer comentario sobre eso es, yo, digamos, básicamente estoy de acuerdo con la estructura de la presentación, pero creo que justamente para darle más consistencia a la estructura de la presentación, el punto digamos, de cuál es el lugar que tienen los juicios y el manejo de los levantamientos debería en alguna forma aparecer también en lo que eventualmente me imagino será un paper, ¿sí? Sobre el punto, digamos, lo que ella llama la opción por el control, la opción por la conducción, ¿sí? Que me parece muy interesante como dilema, ¿sí? Yo puedo entender que supimos entonces y no sepamos ahora qué hacer con las Fuerzas Armadas. De un país como la Argentina, queremos que haya paz, porque sabemos que si tenemos hipótesis de guerra creíbles, entonces el problema de la autonomización militar vuelve a ser un problema de la política argentina, ¿sí? Entonces, no sé si se entendió, fue medio complicado, digamos, pero digamos, lo que quiero decir con esto es, cuando lo que ella digamos, menciona, la opción por la conducción, que es, digamos, es un problema relevante, ¿sí? Lo que ella está diciendo es, bueno, ¿qué tenemos que hacer con las Fuerzas Armadas? Y para poder justificar qué tenemos que hacer con las Fuerzas Armadas, tenemos que tener una hipótesis de guerra externa, porque, digamos, sabemos que las hipótesis de guerra interna son
muy complicadas para el funcionamiento de los sistemas políticos en América Latina. Eso fue nuestra experiencia hasta ahora, ¿no es cierto? Entonces, esa hipótesis externa, en un momento de una región que estaba empezando a establecer mecanismos de pacificación, ¿sí? Y de hecho, digamos, eliminando las hipótesis de conflicto, digamos, pasa a ser un problema, y tampoco se podía decir tenemos que deshacernos de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Entonces, entiendo el dilema, entiendo la crítica, simultáneamente sigo sin saber, creo que como ninguno, porque todavía no encontramos esa cuadratura, digamos, cómo se resuelve esa opción. Y es cierto, digamos, en ese momento el problema urgente que tenía la Argentina respecto de las Fuerzas Armadas era el problema del control, es de la subordinación al poder civil. Digamos, eso sobre ese punto que me pareció, digamos, interesante. Simultáneamente sigo sin saber cómo se podría haber resuelto en una forma más inteligente, por así decirlo, ¿sí? Por ahí me estoy extendiendo más de lo que pensaba, digamos, pero una cosa con respecto al tema de, digamos, de los conflictos cara pintadas como algo funcional a la negociación sobre la impunidad o no impunidad. Visto en el día, al final de la historia, uno puede decir que efectivamente la competencia por el control interno, digamos, o control político dentro de las Fuerzas Armadas, produce ese efecto de negociación, digamos, es lo que produce siempre, digamos, los movimientos digamos, radicalizados, ¿sí? Que hacen que se negocie con la parte que aparece como moderada, ¿no es cierto? Digamos, una voluntaria por parte de los carapintadas para obtener ese resultado, porque no era claro cuál iba a ser el resultado, ¿sí? Digamos, no digo que no produjo ese resultado, digo que en ese momento no era para nada claro que se podía, digamos, cuál iba a ser el resultado, y por lo tanto no le asignaría, digamos, una intencionalidad en ese punto, ¿sí? Tenía intencionalidades en otro tipo de cosas, pero no tenía intencionalidad en ese punto, ¿sí? Bueno, podría seguir diciendo más cosas, sobre todo sobre el tema de los juicios, pero no me voy a extender más en eso, porque si no, digamos, los otros ponentes que también hicieron sus trabajos me van a retar, ¿sí? Voy a decir algo ahora sobre las dos ponencias sobre partidos, ¿sí? Que son, digamos, un poquito distintas en tanto, digamos, donde ponen el foco, ¿sí? La primera cosa que vuelvo a insistir en el tema del desconocimiento, de la ignorancia, digamos, uno no entiende el momento en el que vive. Creo que no estoy solamente describiendo una condición psicológica mía, digamos, estoy describiendo, creo, una situación, digamos, en la cual uno no tiene total dimensión del momento, de las características del momento histórico en el que está. A los partidos les pasaba eso, ¿sí? Digamos, los partidos habían estado, en cierta forma, 7 años en hibernación, con movimientos, ¿sí? Pero digamos, ¿qué había pasado en esa sociedad? ¿Quiénes eran los que tenían que representar ahora? ¿Quiénes eran los líderes que seguían teniendo poder y que habían dejado de tener poder? Y estaba por verse, ¿sí? Y el primer test era el examen final, porque eran las elecciones. Entonces, digamos, los partidos están en una situación, digamos, difícil, más allá de que pudieran mostrar su carcasa antigua, pero en el momento, digamos, del día de la elección, finalmente, digamos, nadie tenía total dimensión de lo que podía llegar a pasar. Son conocidos da una idea del desconocimiento. Uno seguía pensando, digamos, la Argentina con los viejos marcos o los viejos
argumentos que tenía para pensar ese momento, ¿sí? Cosa que nos suele suceder habitualmente, pero creo que es algo que hay que, digamos, tenerlo presente para poder entender qué pasaba con esos partidos, quiénes eran esos partidos, ¿sí? Lo cual, digamos, esa es la primera, digamos, la primera cosa que quería decir sobre los partidos. La segunda cosa que quería decir sobre los partidos en ese momento, que es algo que describió Marcela, que me parece muy importante destacar, que también está presente en cierta forma en lo que sucedió con algunas de las políticas de derechos humanos, es que los actores políticos argentinos en el momento post-Malvinas, del 82 al 83, y del 83 diría hasta el 85, fueron actores muy prudentes, digamos, sorprendentemente prudentes, dadas las condiciones que existían en ese momento, ¿sí? Piensen ustedes que son partidos que estaban enfrentados a unas fuerzas armadas derrotadas en una guerra internacional, habiendo perdido a su principal aliado internacional, expuesto eso en el mundo, con posibilidades de, no solamente eso, sino con unas fuerzas armadas que solicitaban que se hicieran cargo los partidos políticos inmediatamente del poder, y partidos que se resistían a tomar el poder inmediatamente, entre otras cosas justamente porque, digamos, llegaban a esa situación en cierta forma, en forma sorpresiva, ¿sí? Por lo tanto, digamos, yo creo que la prudencia que tuvieron los partidos sobre cómo, digamos, se produce ese avance hacia el momento de la transición es algo que también no suele destacarse, porque muchas veces se lo piensa, bueno, como deberían haberlo hecho inmediatamente, digamos, desplazar del poder a los dictadores intrusos, cosa que iba a suceder, ¿sí? No soy yo, ¿no? 5 minutos. Bueno, está bien. Digamos, cosa lo que quería destacar es el tema este de la prudencia que tienen los partidos en ese momento, digamos, que me parece relevante. Quiero decir, digamos, algunas cosas adicionales respecto, digamos, de qué es lo que sucede, de qué es lo que sucede con posterioridad con los partidos, ¿sí? Y es que, digamos, los partidos post-83 se enfrentan, si se quiere, con dos novedades relevantes en el tiempo, ¿sí? Por un lado, digamos, la novedad esta que estaba mencionando antes acerca de qué es lo que había que representar. Pero después, digamos, me parece que es el otro punto relevante, ¿sí? Cuando Juan Carlos habla de los huérfanos de la política, ¿sí? Porque la sociedad argentina se transforma, por un lado, ¿sí? Y porque los partidos también se transforman, ¿sí? Me parece que acá tenemos dos huérfanos. Tenemos los partidos que no saben más quiénes son sus electores, que es parte de lo que estamos viendo en estos días, ¿sí? Que los partidos no saben quiénes son sus electores, pero también tuvimos los huérfanos en el sentido de los electores que no saben, digamos, cuáles son sus partidos. Entonces me parece que cuando uno mira los partidos en este periodo, también encuentra, digamos, dos orfandades, ¿sí? Que esperemos que algunas no se materialicen, digamos, pero digamos, seguro que encuentra dos orfandades, ¿sí? Y con respecto, digamos, al tema del liderazgo que mencionaba Ana María, digamos, quiero decir algunas cosas sobre lo que mencionaba Ana María que me parece importante, ¿sí? Me parece importantísimo poner el foco, como ella lo hace, por un lado, en la cuestión de los liderazgos, ¿sí? Esto para los politólogos es un problema, digamos, ¿sí? Esto es en realidad creo que para todos es un problema, centralmente porque, digamos, nosotros cuando hablamos de partidos, tenemos como instrumentos para pensar rutinas, tenemos instrumentos para pensar patrones, ¿sí? Bueno, lo que hace el liderazgo es lo imprevisto, ¿sí? Y en realidad, digamos, la dificultad que tenemos es que, digamos, si nuestra esperanza de ordenamiento
político, de articulación política, está puesta en algo incontrolable, bueno, digamos, estamos en un problema. ¿Sí? Una sola cosa quiero decir, sin embargo, respecto de las máquinas electorales, por lo menos para encontrar una respuesta por parte de Ana María. ¿Sí? Ella subraya cómo los partidos y las razones por las cuales los partidos en la Argentina se han vuelto máquinas electorales. No tengo ninguna discusión sobre ese argumento. Lo que no me cierra de ese argumento, lo que necesitaría es una explicación adicional, es por qué se incorporó con tanta fuerza en la discusión político-partidaria en la Argentina los temas de clientelismo político. Es, digamos, uno puede decir, bueno, es un mecanismo para la máquina electoral, pero también es un mecanismo de provisión de servicios de los partidos, como solían hacerlo en el pasado, cuando los partidos, además de ser máquinas electorales, servían para proveer otro tipo de servicios. Entonces, es cierto, son máquinas electorales que quizás encontraron otra forma de relacionarse con su electorado, proveyendo, digamos, con otro tipo de instrumentos, los servicios que antes eran la propia organización partidaria, digamos, la que aparecía ofreciéndolos, y ahora aparecen, digamos, más personalizados a través de agentes partidarios en el territorio. ¿Sí? Bueno, tengo muchas más notas. Me siento como Pañi, que vieron que tiene todas esas notas que no se sabe qué dice. No, bueno, estoy en esa situación, pero voy a dejar aquí. Tiempo para las preguntas. No querría, parafraseando a Lope de Vega, enfrentar la furia de un Pablo Gerchunov o un Juan Carlos Torres sentados. Así que tomamos pocas preguntas y... Después viene otro panel en 15 minutos. Sí. Sí, sobre el tema de las Fuerzas Armadas. Si uno lee el boletín oficial todos los días, ve que se siguen entregando propiedades y terrenos de las Fuerzas Armadas, ¿no? La Argentina desmanteló el complejo aeronáutico de Córdoba, Puerto Madero fue loteado, YPF fue privatizada. Digo, en Brasil la privatización de Petrobras no pasa por las Fuerzas Armadas, la de Codelco no pasó por las Fuerzas Armadas. Entonces, a mí lo que me preocupa es que en un discurso progresista, algo que suele suceder en la Argentina, detrás de ese discurso lo que hay es otra cosa. O sea, el mascarón es el discurso de se subordinaron y lo que hay detrás es otra cosa. Una reflexión nomás. ¿Qué es otra cosa? ¿Qué otra cosa? Y son negocios, digo, con las propiedades. Para Ana María, más allá de las cuestiones institucionales que muy bien explicaste, que llevan quizás a la emergencia de estos liderazgos que justamente quizás controlan a los partidos, ¿no habrá quizás explicaciones sociológicas que lleven a esa fascinación de las masas o de grandes grupos de personas justamente por esos líderes carismáticos, pensando quizás en tradiciones cabillejas que se remontan al siglo XIX, pero que persisten durante el siglo XX y que vemos también hoy en día en la política contemporánea? Tengo que responder. ¿Sí hacemos así? Ok. ¿Qué tal? Sí, es una pregunta, comentario en realidad para... No se escucha. Perdón, para Paula Canelo. ¿Ahí se escucha? Sí. No, y es sobre la cuestión, también lo comentó Catalina Smulovich, sobre la cuestión de la impunidad. Me sorprende digamos, la reafirmación de esta idea de los juicios, de la impunidad buscada desde el principio por parte del gobierno en relación a un juicio aparentemente acotado y centralizado, que busca depuración y reconciliación. A mí me tocó, trabajé en la reforma del Código de Justicia Militar y los diarios de la época sobre estos temas, y la verdad es que no aparecen contemporáneamente
por lo menos en ese momento transicional, donde uno puede ver en el digamos, la primera acción del gobierno de Alfonsín un poco su intención, por decirlo de alguna manera. Después pasaron muchas cosas que lo obligaron probablemente o a reafirmar algo que había intentado al principio, o a resolver problemas. Pero en el verano del 84, esa reforma del Código de Justicia Militar, primero fue el mecanismo por el cual se hizo el juicio. El juicio sucedió a partir de la reforma del Código de Justicia Militar, que implicó sobre todo los debates que se dieron alrededor de ese camino. Podría haber sido otro camino, podría haber sido la comisión bicameral, podría haber sido un tribunal a la Nuremberg, un tribunal específico que empezara y terminara, probablemente eso sí hubiera sido un juicio acotado, pero en esa reforma del Código de Justicia Militar, el debate va en torno a digamos, ahí sí, al acusar de ser una impunidad encubierta este camino. Finalmente ese camino se transitó y hubo un juicio que después, por también efecto de la reforma del Código de Justicia Militar, siguió tramitándose por el Tribunal de Alzada en los juzgados federales de todas las provincias, instrumento que el radicalismo le tuvo que entregar al peronismo en el Senado a partir de la Comisión de Acuerdos y todas las nuevas designaciones que se hicieron alrededor de este nuevo, digamos, configuración institucional. En consecuencia, ahí no hay algo acotado, porque de hecho no solamente abrió muchas puertas, sino que además fueron puertas que fueron tramitadas en las provincias, que no eran de la órbita del control, obviamente, del Poder Ejecutivo de ese momento. Sí estaba la obediencia debida, que fue un tema de discusión y fue, digamos, neutralizada en el Senado por la intervención de los senadores del Movimiento Popular Neuquino, que ustedes mencionaron todos. Ese recurso podría haber sido también neutralizado por parte del Ejecutivo, vetándolo parcialmente o promulgando parcialmente la ley en relación a un tema que además tenía argumentos para sostener porque había sido parte de su campaña. Atrás del comentario, como pregunta, tiene que ver, vos mencionaste algunas fuentes, algunos, de dónde viene un poco sostenerlo, por ahí no sé si hay tiempo, pero sí volver a recuperar un poco de dónde se puede construir esta idea de la impunidad originaria, digamos, buscada por el gobierno de Alfonsín, que me parece que en las fuentes, por lo menos en estas, que son bastante solventes, no sé, en esa época no están estos temas. Sí, perdón. Gracias. Sí, ¿se me escucha? Sí. Sí, mi pregunta era para medio pensar, obviamente estaba enfocado en los 80, pero en parte un poco lo que habías mencionado, Paula, era el tema de que no hay un horizonte claro, como un objetivo claro, por así decirlo, en la Argentina sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido, capaz, no sé qué pensás en cuanto a si llegó a haber un intento como de formular algo capaz a comienzos de los 90 en elementos como la participación en la guerra del Golfo y en ese sentido, y capaz por qué no terminó de poder cristalizar eso hacia una política concreta, hacia más enfoque internacional, participando de ese sentido, que capaz participa más Argentina, pero no es algo que le permitió ganar ese protagonismo como podría haber tenido con eso. Bueno, respondemos. ¿Empiezo yo? ¿Puedo A hacer ver. una última? Sí, cómo no. Ana María, ¿cómo se evita, por ejemplo, cuando en la época en que uno votó a Menem, que supuestamente votó al Partido Justicialista, termina convirtiéndose en un voto a la UCD? ¿Hay alguna forma de evitar cosas como esa? La respuesta es rápida. La próxima vez no lo votes, ¿viste? Porque esa es la herramienta que tenés. El tema es que después ganó la elección por afano. Sí, bueno, pero es la herramienta que te da la democracia. Paula. ¿Empezamos? Dale. Bueno, voy a ser muy breve de todas formas. Yo le agradezco a Catalina los comentarios.
en un tiempo tan breve es muy difícil, digamos, poder defender, digamos, argumentos que uno va encontrando, ¿no? Esto que ella señalaba acerca de, bueno, ¿por qué no incluiste el tema de juicios? ¿Por qué no incluiste los carapintadas? Digo, probablemente si esto se transforma en un artículo en algún momento, esto seguramente va a formar parte de la explicación. Fue muy abuelo de pájaro, digamos, y esto tiene que ver con el formato también de una ponencia que en realidad viene a disparar algunas cuestiones, ¿no? Más que a o a poder sostener con rigurosidad algunas cuestiones que se dicen. Con respecto al tema del control y de la conducción, me pareció una buena idea para entender digamos, las diferencias entre lo que es una política militar y lo que es una política de defensa, que siempre es algo bastante difícil de distinguir, y este contrapunto entre control y conducción me pareció como muy útil y operativo desde el punto de vista de la comprensión. Puestos en el momento, en ningún, tal vez en mi énfasis cuando hice la presentación, parecía como que yo estaba demandando que no solo se resuelva el tema del control, sino que al mismo tiempo se resuelva simultáneamente el tema de la conducción, en absoluto, ¿no? Digamos, primero el tema del control, no puede haber conducción sin control previo, esto está clarísimo. Lo que me pregunto, y en esto también creo que digamos que Catalina apuntaba en este sentido, es cierto, en aquel momento apenas se pudieron sentar las bases del control. La cuestión es que en los siguientes 40 años continuamos, sobre todo cuando uno analiza la ley de defensa nacional, la ley de seguridad interior, la ley de inteligencia nacional, etc., uno continúa viendo la primacía del control por sobre la conducción. Y no sé, no sé qué es lo que después de 40 años de democracia podemos hacer con las Fuerzas Armadas. No lo sé. Es un tema extremadamente complicado y creo que eso se trasluce claramente en que nuestros parlamentarios y las personas, los altos funcionarios del área han tenido problemas para lograr lo único que han logrado, y en esto los trabajos, les recomiendo los trabajos de Marcelo Saín, han logrado establecer un consenso, lo que él llama un consenso básico en materia de defensa y seguridad, que es por definición y casi excluyentemente básico. Y voy muy rápido, pero bueno, agradezco mucho los comentarios de Catalina. En la guía siempre, mi guía, me parece que en estos temas, el texto que escribió Catalina con Carlos Acuña en el año, creo que en el año 95, miren la cantidad de años que tiene este texto, Militares en la transición argentina del gobierno. ¿Cómo? Bien, sigue siendo, me parece a mí el mejor texto hecho sobre este largo periodo, por la minuciosidad, digamos, por la rigurosidad con la que tratan esta cuestión. Bueno, con respecto a la pregunta sobre subordinación o negocios, no, digamos, la respuesta sería no, ¿no? Digamos, el tema de la subordinación es un tema que tiene que ver con, digamos, con una de las cuestiones más importantes que los argentinos hemos tenido que resolver en los últimos 40 años, que tiene que ver con digamos, con poder evitar la autonomización de los militares, que no, digamos, que no tiene que ver solamente con cuestiones económicas o con cuestiones que tienen que ver con los negocios. En el caso, sobre todo, del menemismo, del periodo de Menem, sí es cierto que hubo una lógica general de achicamiento del Estado, y aquí entraron varias de las digamos, de las reformas de achicamiento y de disciplinamiento burocrático, podríamos decir, de las Fuerzas Armadas, con el objetivo, sin un direccionamiento, digamos, ¿no? Con el objetivo que, así como se hicieron las privatizaciones de las empresas del Estado en ese momento, con un objetivo claro de obtener caja para poder sostener el esquema
digamos, de endeudamiento, ¿no? Entonces me parece que solo en ese periodo la subordinación militar es algo muchísimo más complejo que no tiene que ver solamente con los negocios digamos, y me parece como simplificar mucho, ¿no? la cuestión pensándolo en términos de negocios. Tal vez me olvide de algo, digamos, pero no me quiero tomar más tiempo. En el caso de los 90 y las misiones de paz, creo que por allá habían preguntado, efectivamente las misiones de paz, y acá retomo, ¿no? Primero era necesario el control para luego comenzar con cuestiones que tenían que ver con conducción. Las misiones de paz fueron uno de los instrumentos más importantes que usó el gobierno de Carlos Menem para dirigir a las Fuerzas Armadas hacia escenarios que no fueran el control de la seguridad interior, y tuvieron un impacto muy fuerte dentro de las Fuerzas Armadas porque además, no solo les daban proyección internacional y les daban presencia digamos, en territorios que estaban siendo mirados por la comunidad internacional, sino que además les dieron en términos salariales y presupuestarios digamos, en muchas ventajas, pero se agotaron por motivos presupuestarios. Alrededor del año 95-96 comenzó un declive muy, muy severo de la participación, y finalmente las misiones de paz terminaron siendo residuales, digamos, en esta participación. Y además se va a producir otra transformación entre Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, donde las que comienzan a ocupar espacios, digamos, de mayor atractivo profesional son las Fuerzas de Seguridad, lo que se llama la securitización, ¿no? Es decir, el inicio del predominio de las gendarmerías, de las prefecturas y de las policías más profesionalizadas frente a cumpliendo roles que las Fuerzas Armadas en algún sentido hubieran querido cumplir. Yo pido disculpas si no pude contestar a todo, pero no queda nada de tiempo. Bueno, yo también voy a ser muy breve. Muchísimas gracias, Catalina. Sí, coincido plenamente con este tema del desconocimiento. Confiaban, creo que en su mayoría, en lo que conocían, y lo que conocían era la experiencia pasada. Así que de allí tanta confianza del Partido Justicialista en que iban a triunfar. 2 días antes de las elecciones, Cafiero decía que iban a reventar las urnas, por ejemplo. Entonces, esas confianzas venían de un pasado que todavía no terminaban de procesar. Y tanto más, y acá tomo lo de los liderazgos, ¿no? Me parece que en tiempos en que no había los niveles de comunicación que existen en la actualidad, los partidos estaban muchísimo más no comunicados, y por lo tanto no circulaba tanta información, de modo que los liderazgos, me parece que ahí tenían un rol disciplinador importante. Cuando un partido estaba tan fragmentado como el peronismo, funcionaban de acuerdo a una de las realidades locales. Entonces había lugares donde funcionaba mucho más aceitadamente la interna que en otros, y desconocían las realidades de los otros. Creo que a medida que se iban reorganizando, se iban conociendo. Y esto les llevó un proceso mucho más largo, y que tuvo incidencia en que la democratización también llegara 2 años después, ¿no? Y fuera corta. Así que eso nada más. Muchas gracias. Bueno, gracias, Cari, también por los comentarios. Respecto de los liderazgos, estoy totalmente de acuerdo, porque digamos, parte de los liderazgos, la gracia es que sean liderazgos innovadores, y por lo tanto uno nunca sabe qué es lo que van a llegar a hacer, ¿no? Es sorpresa, pero por eso yo decía, digamos, que por ahí es poner el foco, efectivamente, digamos, estudiar los liderazgos es algo que se te va entre las manos, ahí se desliza, detenerse más en, digamos, cuáles son las condiciones a través de las cuales estos líderes van tomando sus decisiones. Entonces estoy pensando más, bueno, este es un presidente, digamos, ¿en quién se apoya el presidente? ¿No? Digamos, ¿cuál es su relación con los ministros? ¿Quiénes son, digamos, los que lo asesoran? Y creo que, digamos, ahí uno puede tener alguna idea, digamos, de, bueno, de repente, digamos, cuáles son las posibilidades, los límites, digamos, y que se le ocurran cosas también a ese liderazgo. Entonces, digamos, enfocar más por ese lado, porque el otro me parece efectivamente no es difícil de capturar, ¿no? Después el tema de las máquinas electorales y el clientelismo, en principio yo no los veo como cosas que se opongan,
¿no? Digamos, es un componente, digamos, no me dediqué, digamos, al tema especificar, pero efectivamente uno puede estar pensando, desde ya y eran así, digamos, esos servicios que van proveyendo, que pueden llegar a proveer los partidos, forman parte también de la máquina electoral, ¿no? Bueno, entonces eso, digamos, estoy de acuerdo. Y respecto de las explicaciones sociológicas, que vos me habías hecho la pregunta y estás pensando, bueno, la tradición del caudillismo, los caudillos son líderes, listo. Entonces, siempre vas a tener líder. No sé qué más le podría agregar el caudillismo, pero digamos, es uno puede decir un perfil de líder distinto a lo que podría ser un líder contemporáneo, suponte, ¿no? Pero entraría, digamos, dentro de la categoría de líder, no es que eso lo, digamos, esa es una marca que llevamos y estamos condenados por el resto de nuestra vida porque hubo caudillos y, digamos, seguimos mal. Sí, digamos, una visión sociológica, sí, digamos, me podría, digamos, decir, bueno, digamos, ¿a quiénes se dirige? ¿Cuál es su electorado? ¿No? Es la clase media, los sectores obreros, etcétera, digamos, eso es lo que sí nutre de algún modo, digamos, bueno, aquello que vos querés representar, lo que querés proponer, etcétera. Entonces, sí, por ese lado sí lo podría, se puede incorporar. Eso. Bueno, muchísimas gracias. 15 minutos de descanso y volvemos.